Alejandro Grimson, que es doctor en antropología de la Universidad de Brasilia. Tiene una larga trayectoria en estudio de comunicación y también está en la Universidad de San Martín. Ha ganado varios premios a partir de sus ensayos y trabajos vinculados con lo cultural. Buenos días a todas y a todos, un placer estar acá con ustedes. Mi agradecimiento a las autoridades de la facultad y a los organizadores del foro. Me gustaría retomar una pregunta que planteó Waldo, no para responderla, sino para seguirla problematizando, que es ¿cómo designamos a esto que estamos viviendo en la Argentina? De hecho, uno de los intelectuales más furibundamente críticos del peronismo, como Martínez Estrada, en el año 56 publicó un libro que se llamaba ¿Qué es esto?, que es una pregunta que recorre nuestros debates 60 años después. Y ha habido metáforas bastante infelices para tratar de pensar qué es esto, como decir, esto es la Libertadora sin tanques, esto es la dictadura sin campos de concentración, o estos son los 90. Primero que no hay Libertadora sin tanques, y sin bombardeo a la plaza, y sin fusilamiento de Valle, y sin otros fusilamientos como lo de José León Suárez. Tampoco, si nosotros queremos reivindicar hasta el final las políticas de memoria y verdad, tenemos que repudiar a cualquier persona, incluso si fue funcionario de un gobierno popular, que diga que esto que estamos viviendo es peor que la dictadura militar, porque eso es una falsificación que destruye la memoria y destruye la verdad y destruye nuestra memoria sobre la dictadura militar. Los 90, para ser posibles, tuvieron 4 condiciones. Primero, estaban muy cerca de la dictadura. Solamente había 6 años entre la finalización de la dictadura y el inicio del gobierno de Menem. Segundo, habíamos experimentado la guerra de Malvinas, que había dejado un trauma en la sociedad argentina que a mi juicio solo se pudo recuperar a principios del siglo XXI, cuando pudimos procesar que no todas las ideas nacionales eran, como habían logrado apropiarse los dictadores, ideas vinculadas al autoritarismo, al terrorismo de Estado, a la guerra, a la represión. Tercero, habíamos vivido la experiencia de la hiperinflación, que no es nada menor, porque si ustedes escuchan el discurso del presidente Macri en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, justamente todo ese discurso es para inventar una crisis que nunca sucedió en la actualidad. La crisis de la hiperinflación, que fue una experiencia terrorífica para los argentinos, una experiencia de disgregación traumática, donde nuestro salario se evaporaba no mes a mes, sino hora a hora. Esa experiencia es la que no existió en esta ocasión y es la que pretende inventar el relato macrista, pero no logra plasmarlo sobre la sociedad, porque hay un cuarto factor que habilitó el proceso de los 90, que fue la derrota de sectores del movimiento obrero en la lucha social concreta, como en el caso de los ferroviarios o los telefónicos, en la famosa frase del filósofo Daniel Jaco, ramal que para, ramal que cierra, que terminó en una estrepitosa derrota de las luchas sociales. Ya querría
el presidente actual tener una sociedad derrotada, como la sociedad del año 90-91, después de que no pudimos impedir el indulto. Esta sociedad que tenemos, una sociedad que desbordó la Plaza de Mayo el 24 de marzo, que hizo un acto multitudinario de trabajadores el 29 de abril, que volvió a movilizarse una y otra vez con la crisis universitaria, una movilización multitudinaria, con la marcha del 3 de junio, con la marcha de San Cayetano, y así podríamos seguir. Esta sociedad está inmensamente más organizada y tiene mucha más conciencia política que la sociedad que era heredera de la dictadura, de la hiperinflación, de Malvinas y de la derrota de las luchas sociales. Tenemos que entender que ahí hay una contradicción inherente al proceso histórico. Ellos dijeron que con 3 medidas centrales iba a despegar de manera extraordinaria la economía argentina e íbamos a vivir en la más maravillosa de las prosperidades. Liberalizar la venta de dólares, liberalizar el comercio exterior, eliminando retenciones o reduciendo retenciones a la soja, ¿no es cierto? Y otro tipo de medidas en el mismo camino que vienen implementando y que la sociedad ayer fue parcialmente hasta la Plaza de Mayo para morder el fruto prohibido del conocimiento. Porque ninguna de esas medidas nos saca de esta situación que estamos atravesando, donde la teoría económica está buscando una nueva palabra porque había inventado la palabra estanflación para cuando había estancamiento con inflación, pero ahora tienen que encontrar una nueva palabra para la recesión con inflación. Ahora, tenemos que entender que este gobierno no vino a liberar la venta de dólares, no vino a eliminar las retenciones. Este gobierno vino a transformar desde la raíz las estructuras económicas, sociales y culturales de la Argentina, y si logran imponerlo, vamos a quedar hipotecados por generaciones. O sea, tenemos que tener conciencia no solo de las dificultades que tiene el gobierno de implementar su plan, sino de cuál es el plan efectivo de este gobierno, que no tiene nada que ver con lo que estamos todavía viviendo. Recién hay compañeros que dicen, se perdió en 6 meses lo que se conquistó en 12 años. Creo que no se entiende ni lo que pasó bien en 12 años ni lo que pasó bien en estos 6 meses. Se perdió mucho, se perdió poder adquisitivo. Se amenazan derechos y vamos a seguir analizando, pero tenemos que entender que lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Acá se quiere ir a un modelo de crecimiento vinculado al capital financiero internacional más concentrado que deja fuera por lo menos a la mitad de la población argentina. Por eso, para apuntar a esa dirección, es que ellos van intentando desplazar la frontera cultural. Van intentando decir cosas que eran inadmisibles hace pocos meses atrás y que hoy van empezando a probar si podemos jugar con la cifra de desaparecidos, si podemos jugar con la palabra guerra sucia, si podemos decirle, querido rey, qué angustia habernos independizado, si podemos bancarnos a Aldo Rico desfilando por las calles de Buenos Aires, si podemos bancarnos que la celebración del Bicentenario se parezca al operativo Independencia ocupando la provincia de Tucumán, si podemos bancarnos al Monseñor Aguer
diciendo los disparates que nos regaló ayer a todos los argentinos. A diferencia de todo el resto, quiero decir que podemos estar agradecidos al Monseñor porque justamente él muestra dos cosas. Primero, no son liberales, son solo liberales económicos, pero hay muchos, no todos, pero hay muchos que son conservadores, que quieren estigmatizar y que quieren que ninguno de nosotros viva con placer. Monseñor, vamos a vivir con mucho placer olímpicamente. Nos quieren correr la frontera cultural y nosotros vamos a disputar ahí, porque también, si nosotros queremos entender cómo llegamos hasta acá, vamos a tener que hacer la tarea que se propuso a sí mismo Antonio Gramsci en su momento: aprender de las derrotas, conceptualizar las derrotas, no escaparle, no tenerle miedo a discutir con la verdad sobre las derrotas. Y no es casualidad que la voz más potente que está tratando hoy de seguir ese mismo camino, de reflexionar colectivamente sobre las derrotas, es el intelectual más importante que hay hoy en América Latina, que se llama Álvaro García Linera. Él no buscó excusas después de la derrota muy táctica, pero derrota al fin del referéndum en Bolivia. No buscó excusas, se puso a pensar. Se puso a pensar y dijo algunas cosas que para los argentinos y para los latinoamericanos son cruciales si queremos seguir ese camino político, que es una reflexión teórica política sobre la derrota que nos permita encarar esta etapa con otra política. Porque si llegamos a insistir en las mismas estrategias, es muy difícil, es imposible que consigamos resultados distintos. Hay colegas y compañeros que dicen que la derrota argentina se produjo por la baja de las commodities. Hay colegas y compañeros que dicen que la derrota argentina se produjo por el nivel de concentración de los medios de comunicación. Hay colegas que dicen que la derrota argentina se produjo porque la inclusión y la generación de una nueva clase media produjo una derechización de aquellos que habían sido beneficiados por las propias políticas de desarrollo con inclusión. Por supuesto que en todos estos elementos hay una cuota de verdad, pero lo primero que nos dice García Linera en su balance del referéndum es que cuando una piedra rompe un vaso de agua, no hay que discutir sobre la dureza de la piedra, sino que hay que discutir sobre las fragilidades del vaso. Compañeros, compañeras, la derecha es de derecha, los grupos concentrados son concentrados, los poderosos son poderosos, ya lo sabíamos, ya lo habíamos vivido y ya habíamos logrado derrotarlos. No es porque ellos sean muy poderosos que cambiaron el signo político argentino el año pasado. Por supuesto que eso incide, pero los pueblos latinoamericanos derrotaron en distintas oportunidades históricas a los poderosos. El problema principal no es, o por lo menos no el único problema, es la baja de las commodities, el poder de los poderosos y los cambios en la supuesta derechización de las clases medias. El problema, creo yo, es qué hicieron las fuerzas políticas que estaban en el gobierno con esos tres factores. ¿Por qué? Porque si miramos hoy la región, si miramos hoy Brasil, si miramos hoy Chile, si miramos Uruguay,
donde gobierna el Frente Amplio, donde hay un ajuste en curso llevado a cabo por el gobierno del Frente Amplio, donde hay huelga general en este momento, es muy claro que frente a la baja de las commodities, América Latina tiene dos caminos. Uno, el que están siguiendo casi todos los países, que es el ajuste. Y el otro, que es el que nunca terminamos de discutir, que le pusimos una palabra que nadie entiende, nadie sabe bien qué quiere decir, pero que se llamó profundizar. Que si lo tengo que decir en una sola palabra, en una sola frase, aludo a lo que decía Waldo al final de su intervención. Profundizar quiere decir que el ajuste, en vez de pagarlo los de abajo, lo paguen el 1% de los que están más arriba. Ahora, hay un problema. No se puede profundizar si no conseguís convencer a la mayoría de la población de ir por ese camino. Y para convencer a la mayoría de la población de ir por ese camino tenés que dar la batalla cultural. Pero si hay algo que no voy a tener tiempo de profundizar hoy, pero si hay algo que no se entendió en la Argentina en los últimos años es qué quería decir batalla cultural. Y eso, por suerte, yo había escrito un artículo en el Diplo en diciembre del año pasado exactamente sobre esto, pero lo dice mucho mejor el compañero García Linera cuando dice: hemos confundido la construcción de liderazgo con la construcción de hegemonía. Les pido que hagamos silencio y que piensen en la frase de Álvaro García Linera. Hemos confundido liderazgo con construcción de hegemonía. Ese es el balance de García Linera respecto del referéndum y eso implica todo un desafío para la próxima política que tiene que venir. Porque, para decirlo de manera sintética, el problema principal que atravesamos en la Argentina es que el gobierno, en su último mandato, crecientemente fue perdiendo vocación hegemónica. Repasemos. Ninguna de las tres elecciones presidenciales se ganaron con votos kirchneristas. El 22% estaba conformado también por votos de Daniel Scioli y de Eduardo Duhalde. El 45% del 2007 estaba conformado también por votos de los radicales K y de Cobos, sin los cuales no se llegaba al 45% que evitaba la segunda vuelta. En el 54% tan famoso, que muchos creyeron que era homogéneo y que era altamente heterogéneo como cualquier 50%, como el 51% de Macri también es altamente heterogéneo. En ese 54 estaba Moyano, estaba De la Sota, estaba Massa. Pero hubo una interpretación completamente equivocada, que es que ese era un voto homogéneo. No, solamente hay hegemonía cuando existe un liderazgo como el de Néstor Kirchner o el de Cristina Kirchner que lideran articulaciones heterogéneas. Porque para Gramsci hegemonía tiene que ver con conservar lo esencial del proyecto, pero conceder lo no esencial para que otros puedan incorporarse a ese proyecto, porque si no, nunca alcanza. Si no, nunca alcanza. Entonces, cuando hoy se discute y se instala la frase de que lo que tenemos que hacer es construir una nueva mayoría, yo me pregunto cuánto se aprendió de este proceso histórico para entender que no existe nueva mayoría sin vocación de hegemonía, sin vocación de construcción y de articulación de heterogeneidades. Y si lo planteo de esta manera es porque yo creo que estamos en una disyuntiva, en un momento histórico muy preciso, hoy en agosto del año 2016, que es que este gobierno no está consiguiendo implantar una derrota social en el movimiento obrero, en los sectores movilizados en San Cayetano, en los docentes que están en huelga, en los comerciantes que van al tarifazo, al veredazo, a los productores que van al frutallo. Y casi una de las últimas herramientas de ese gobierno que no logra la derrota social es aprovechar la fragmentación actual de la oposición, que es su principal capital político, para otra vez, a través de las urnas, ahí sí buscar una legitimación suprema para su modelo económico, social y cultural que quiere venir a instalar en la Argentina.
Entonces nosotros tenemos muchos desafíos simultáneamente. Tenemos el desafío de entender reflexivamente. ¿Cuál es el problema de reconocer errores? Reconocer errores sirve siempre y cuando nos fortalezca en un planteo popular, en un planteo progresista, en un planteo de avanzada para una reforma más progresiva de la distribución económica y social y del poder político. No es un problema reconocer errores. ¿Cómo no vamos a hablar del INDEC? Hay algunos que venimos hablando del INDEC desde hace años y años, diciendo desde las ciencias sociales que es absolutamente inadmisible, que si vos querés defender muchas verdades, como hay muchas verdades para defender de los derechos que se ganaron en estos 12 años, implantes institucionalmente una mentira sistemática que debilita todas las verdades que tenés para defender. Y no hay un solo investigador de CONICET, siendo que la mayoría de los que somos investigadores del CONICET perdimos las elecciones, la inmensa mayoría perdimos las elecciones el 22 de noviembre del año pasado, no hay un solo investigador del CONICET que yo lo haya escuchado defender el desastre del INDEC. Hay que entender esos errores para poder construir de una manera distinta en la etapa que se abre. Si no entendemos los errores, vamos a ir a la misma situación y podemos ir a una derrota mucho más grave. Pero esa derrota no es para nada inevitable, porque no solo está el poder de los poderosos, no solo está la concentración de los medios, no solo está el contexto internacional, también están los errores garrafales que está cometiendo el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Sacaron la cuenta? ¿Krieger Bacena era el equipo hace 50 años? ¿Cuál era el mejor equipo hace 50 años? El mejor equipo de los últimos 50 años está metiendo los pies en el barro del tarifazo del cual no saben cómo salir, y hay problemas muy graves de la gestión, hay problemas, como ustedes saben, en esta facultad y en esta profesión con las políticas sociales, además de todos los efectos económicos de la recesión que estamos viviendo. Sobre esa base van surgiendo nuevos actores, se van visibilizando nuevas voces, nuevas caras. Necesitamos renovación de caras, necesitamos renovar el lenguaje. Uno de los problemas más graves de los legados del 22 de noviembre es que muchos de los que perdimos quedaron enojados con la sociedad. Con la melancolía, la catarsis y el enojo no se puede hacer política. Con el enojo no se puede construir mayoría. Hay que decir la verdad, la sociedad no votó esto. La sociedad fue estafada, esa es la verdad. Nosotros dijimos que iba a pasar esto. Todos los medios hegemónicos dijeron que nosotros mentíamos y que eso era la campaña del miedo. Y la gente, por un 3%, no nos creyó. Pero cuando votó a este gobierno fue porque no nos creyó. Y un último punto. Tenemos un gran problema con la palabra clase media. En 2011, mientras muchos de los funcionarios nacionales estaban hablando peste de las clases medias, como es muy habitual entre nosotros, porque es toda una tradición cultural hablar mal de las clases medias que muchos de los que estamos acá integramos. En ese momento, yo hice una encuesta con fondos del CONICET en el área metropolitana de Buenos Aires, que decía que el 78% de los habitantes del área metropolitana se consideraban a sí mismos miembros de la clase media baja o de la clase media media, y un poquitito de la clase media alta. ¿Por qué ellos se consideraban a sí mismos de esa manera? Había otra encuesta incluso hecha en la Universidad de La Plata que decía 75, la nuestra decía 78, es parte del error muestral, pero está mostrando lo mismo. Una mayoría de la sociedad que se considera parte de la clase media, porque si el pibe va a la universidad, si mi hijo por primera vez va a la universidad, soy clase media, baja, pero ya no soy
más un excluido. Si puedo tener mi terrenito, estoy poniendo mis ladrillitos, me compré el autito, la motito, ya no estoy pagando en cuotas, pero estoy pagando y tengo cosas que antes no tenía. Ahora, nosotros, digo, por lo menos mi generación, nos pasamos toda la década del 90 denunciando que ese proyecto de país destruía las clases medias y destruía los sindicatos. Lo que pasó en estos 12 años es que florecieron como nunca las clases medias y florecieron y se fortalecieron como nunca los sindicatos. Si nosotros queremos mostrar frutos de los 12 años, no podemos solo mostrar la ciencia. Soy investigador en CONICET y me enorgullezco de lo que pasó en ciencia en estos 12 años. Y puedo hacer toda la lista y la defiendo todo. Tenemos que mostrar también clases medias, tenemos que mostrar también sindicatos. Nunca fueron tan poderosos los sindicatos en las últimas décadas en la Argentina. Entonces nosotros no tenemos solo que soñar con un país donde no haya un pobre más. Nosotros tenemos que soñar con un país donde no haya ni un pobre más, donde no haya excluidos, y con un país donde la libertad sea también la libertad de poder tener el poder adquisitivo para acceder a las necesidades, a los deseos y a los consumos. Y ahí es donde viene el capítulo crucial de la batalla cultural que no dimos. Entender que eso es fruto de un proceso colectivo, que eso no tiene destino solo como esfuerzo individual, que el esfuerzo individual tiene que ser premiado, pero que si no hay un tercero, que es el Estado, aumentando las libertades de las grandes mayorías, que solo pueden aumentarse restringiendo las libertades económicas de las pequeñas minorías, no hay manera de que haya un proceso de redistribución sustentable con una cultura en favor de una mayor igualdad. Necesitamos dar esas batallas políticas, dar esas batallas culturales para que Argentina, otra vez articulada con toda la potencia que tiene la integración latinoamericana, pueda encontrar su camino. No hay ninguna manera de que ninguno de nuestros países encuentre un camino de mayor igualdad sin integración regional. No existe ni el socialismo en un solo país, ni el populismo en un solo país, ni la redistribución en un solo país. Solo a través de la creciente unidad latinoamericana podemos soñar con que las estructuras económicas, sociales y políticas sean aquellas que necesitan la mayoría de nuestros pueblos.